día es parte de un artículo científico que está en impresión en una revista relacionado a un estudio bibliográfico sobre el origen del SARS-CoV-2. Y acá tiene que ver mucho los planteamientos que hicieron en su época Darwin y Lamarck, o Lamarck. Darwin, su planteamiento era que la evolución era un proceso continuo, pero al azar, y partía de que todos los seres vivos habían aparecido de un ancestro común. En cambio, Lamarck planteaba lo contrario. Él era un evolucionista, Lamarck, era un evolucionista, pero sus planteamientos eran lo contrario a lo que planteaba Darwin. Es decir, él decía que la evolución no puede ser al azar, sino que la evolución tiene que estar dirigida. Y ponía como su ejemplo, seguramente todos recordamos, la aparición del cuello largo de las jirafas. Muy bien, al final le dieron la razón a Darwin, pero actualmente, con los adelantos, sobre todo de la bioinformática, partiendo de la epigenética, se ha vuelto a relucir nuevamente el planteamiento de Lamarck. Y por eso es que hemos hecho este artículo, ¿no? Que lo vamos a exponer solamente una parte. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Primero hay que conocer algunas características de los virus, especialmente los virus ARN. Todos conocemos que los virus carecen de mecanismos de reparación. Los virus se replican, pero los errores que pueden haberse cometido en esa replicación no tienen un sistema para repararlos, cosa que sí lo tienen las bacterias y los eucariotas. A mayor extensión de este virus ARN, lógicamente se van a obtener mayores tasas de mutación. Muy bien, en el caso de los virus ARN, nosotros conocemos que van a primero hacer la transcripción reversa para convertirse en ADN. Entonces, miren este planteamiento. El virus ARN es modificado mediante el proceso de evolución. Cuando se produce la transcriptasa reversa y se convierte la molécula en ADN, la ADN polimerasa, al replicar esa nueva molécula, prácticamente establece las mutaciones que ha sufrido este virus cuando era ARN. ¿Y eso qué va a pasar? Le puede hacer perder su identidad. Inclusive puede surgir de estas mutaciones que pueden ser continuas, pueden aparecer nuevas especies o nuevas variantes de ese virus. Este es un proceso de selección natural. Entonces, en nuestra revisión vamos a plantear o estamos planteando que el proceso de selección natural básicamente va a ser producto del proceso de mutación que sufren los virus. En cambio, también estos mecanismos de variabilidad, ¿a qué pueden conducir? Como lo estamos viendo actualmente, ¿no? La aparición de nuevas epidemias y pandemias como el SIDA, el SARS, el MERS y el virus de la influenza. Por lo tanto, ya estudios han confirmado que no existe un patrón evolutivo para los virus. ¿Y eso qué implica? Que entonces los virus no tendrían ancestro común. Y eso es lo que planteaba Lamarck en contra del planteamiento de Darwin. Entonces, de acuerdo a lo que establecen los autores de este resumen, es de que los virus no tendrían un ancestro común. Y eso, y su mecanismo de variabilidad, le da la opción para que aparezcan nuevos virus. Bien, también ya está comprobado, y eso nosotros también lo hemos visto, que los virus pueden intercambiar genomas entre ellos. Por lo tanto, si hay un intercambio entre ellos, va a aparecer un nuevo serotipo. Eso es evolución, pero no es una evolución por mutación,
sino es una evolución por intercambio de genomas. Y ahí nuevamente sale a relucir la teoría de Lamarck. Ahora, este recambio que es muy común en el virus de la influenza, también podría darse entre los virus del coronavirus. Entonces refuerza la idea de la teoría de Lamarck. Como bien lo decimos acá, ¿no? Es el planteamiento, o esto sería la base del planteamiento para la teoría evolutiva de Lamarck. Los virus en busca de nuevos huéspedes. Nosotros nos preguntamos, ¿qué han aprendido los virus con sus mecanismos de diversidad, de variabilidad? Primero, lograr pertenecer en genomas de muchos mamíferos. Inclusive participan en la regulación del sistema inmune. Por ejemplo, en la expresión del interferón, como lo manifiesta este autor. ¿Qué más? Los virus, al permanecer en un huésped, ya han aprendido a evadir la respuesta inmune de su huésped. Y cuando yo planteo esto en mis clases, siempre digo que la enfermedad infecciosa es una guerra biológica entre el agresor y el huésped. El agresor cambia, el huésped también cambia su sistema de defensa. Y así sucesivamente. El agresor de nuevo cambia, el huésped otra vez cambia. Es una guerra biológica de nunca terminar. Y lo importante, ¿qué han aprendido los virus entonces también con estos mecanismos de variabilidad? Migrar de una especie a otra, que es lo que nos interesa para poder entender el origen del SARS-CoV-2. Muy bien, ahora, ¿qué necesita un virus para poder migrar de una especie a otra? Primero hay que pensar que ese virus está en un huésped. Por lo tanto, para poder atacar a otro huésped, tiene que obtener los mecanismos primero de penetración al huésped y también los mecanismos de reconocimiento de los receptores. ¿Eso cómo lo obtiene? Mediante mutaciones. Entonces, para migrar de una especie a otra, existen planteamientos que el virus tiene que sufrir mutaciones. Y eso es un mecanismo de selección natural. Bien, ya hemos dicho, lo repetimos de nuevo. Pueden intercambiar segmentos completos con otros virus y generar nuevas entidades. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de estas variaciones? La influenza puede causar enfermedad infecciosa en las aves, en los cerdos y en los humanos. Muy bien, entonces ya también está demostrado que este evento de migrar ocurre con frecuencia. Hay cualquier cantidad de virus de origen zoonótico, es decir, virus que proceden de animales, como en el caso del SARS-CoV-2, que lo estamos planteando que la principal especie del cual puede haber eh, venido el SARS-CoV-2 es el murciélago. Muy bien, esto es solamente para recordar, ¿no?, cuál es la nomenclatura o la taxonomía de la familia Coronaviridae, ¿no? Tenemos acá los géneros y el género donde está el SARS-CoV-2 es el género beta coronavirus. Y ahí tenemos también al SARS-CoV-1, a los MER que están dentro de este género. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque, por ejemplo, los SARS-CoV, o sea, los SARS-CoV-virus, los SARS-CoV, en este caso, lo que se tiene bien establecido es el SARS-CoV-1.
¿Qué utilizan como receptor para poder causar la enfermedad infecciosa? Es el AC2. Ese es su receptor. En cambio, los virus MER, ¿quién va a ser su receptor? Son otros receptores. Inclusive puede ser de los mismos tipos de célula, pero no es el mismo receptor entre los dos. Por lo tanto, ya conocemos nosotros que el SARS-CoV-2 tiene afinidad por este receptor. Y por eso es que se los ha agrupado en este género, ¿no? En el grupo de los SARS. Bien, ahora sí vamos a, ya conociendo algo sobre eh, el origen de los virus en general, ahora sí vamos a plantear las propuestas que en nuestro artículo nos referimos a los mecanismos que se producen por selección natural. De acuerdo a nuestra revisión bibliográfica, nosotros planteamos que por el proceso de selección natural pueden haber tres mecanismos. Primero, primero nuevamente recordar, si vamos a hablar de selección natural, tenemos que referirnos al proceso de mutaciones que ha sufrido ese virus en un huésped, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿dónde puede haber ocurrido ese proceso de mutación? En el animal que transmitió el virus al hombre. Ese es un primer planteamiento, de que la mutación tiene que haber ocurrido en el animal huésped originario. Bien, ¿cuál es la evidencia? Primero, de que ya nuevamente reiteramos de que el SARS-CoV-2 tiene un origen zoonótico. Lo que está en controversia es ver qué animal es. Entonces, de acuerdo a la bibliografía, la mayor cantidad de bibliografía refiere que el SARS-CoV-2 proviene de otro SARS-CoV de murciélago. Pero también hay bibliografía que plantea que el SARS-CoV-2 proviene también de otros virus SARS-CoV, pero de pangolín. Entonces, eso es, o también hay lecturas que dicen que pueden provenir de los dos, como acá lo estamos planteando también. Eso es lo que plantea esta teoría de la selección natural, ¿no? Como primer planteamiento, ¿no? Disculpen la redundancia. Seguimos. Ahora, miren, perdón, ¿qué datos refuerzan de que el SARS-CoV-2 proviene del murciélago? Ya está, bueno, demostrado de que este SARS-CoV-2 tiene la afinidad de unirse al receptor AC2, pero parece, el término parece, lo copio literalmente como está encontrada en la bibliografía. Parece ser que esta propiedad de unirse al receptor AC es un rango ancestral que está compartido con virus de los murciélagos. Y ojo también, miren lo que encontré, este dato que es importante. Entonces, para que este SARS-CoV del murciélago pueda convertirse en SARS-CoV-2, tiene que haberse producido en la evolución un proceso de divergencia, es decir, del ancestro común dividirse en dos, ¿no? Entonces, esto de acuerdo a estudios, ¿cuándo ha podido llevarse a cabo? En 1948. Si eso fuera cierto, ¿qué conclusión sacaríamos? De que este SARS-CoV-2 ha estado por décadas dentro del murciélago y que recién ha podido expresarse en este año de 2019. Bien, ahora,
También porque esto, lógicamente, que tiene que tener un refuerzo científico. Entonces, en la bibliografía encontramos que este coronavirus de murciélago tiene este serotipo RATG13. Ojo, miren, y que este coronavirus tiene una similitud del 96.2% con el SARS-CoV-2. Esa es la evidencia entonces que refuerza de que el SARS-CoV-2 proviene de otro coronavirus de murciélago y que inclusive está o ha estado dentro del murciélago por muchas décadas. Bien, ahora, ¿qué es lo que tiene que adquirir el virus que está evolucionando para poder reconocer a su receptor AC2? Vamos a explicar. Este es el SARS-CoV-2, ¿no? La estructura del SARS-CoV-2. No le he puesto nombre para no distraer, ¿no? Entonces, esta es la proteína S, ¿no? Esta es la proteína S, la proteína espiga. En teoría, sabemos que esta proteína es la responsable del reconocimiento al receptor AC2. Pero dentro de esta proteína S existe lo que se conoce un dominio de unión al receptor. Entonces, concretamente, ¿quién es el que va a reconocer al AC2? Es este dominio, de nuevo su nombre, dominio de unión al receptor. Entonces, ¿qué tiene que haber pasado para que esta proteína S, que también lo tienen otros coronavirus, pueda reconocer al AC2? Bien, en este dominio de unión al receptor existen en la cadena, porque esta es una proteína, en esa cadena de aminoácidos existen 6 aminoácidos claves que son los responsables de la especificidad de hospedero. Seguramente este dominio de unión al receptor del SARS-CoV-2 que estaba evolucionando, sus 6 aminoácidos no estaban colocados en el sitio correcto. Entonces tiene que haber ocurrido mutaciones para que estos 6 aminoácidos se ubiquen correctamente en el orden correcto y ahora sí puedan reconocer al receptor AC2. Entonces reiteramos, para que el nuevo SARS-CoV-2 tenga esa capacidad de producir lo que conocemos ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? De que su proteína S, a través de su dominio de unión al receptor, tiene que tener su cadena polipeptídica que pueda reconocer al receptor AC2. ¿Y cómo lo puede haber hecho? Mediante mutaciones. ¿Y qué significa eso? Selección natural. Pero vamos a ver ya rapidito también que este proceso de adaptación de la proteína S para adaptarse y reconocer al receptor AC2, también participa la selección adaptativa. El segundo planteamiento dice que las características de este SARS-CoV-2 se ha dado ya en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que estando el SARS-CoV-2 en su huésped original, vamos a decir el murciélago, ha pasado al hombre, pero en el hombre, ahí ha sufrido las mutaciones que ahora lo han convertido en el SARS-CoV-2. Bien, eso es lo que plantea, ¿no? De que este virus tiene que haber sufrido mutaciones ya dentro del hombre. Y eso es
lo que plantea en las referencias bibliográficas 10 y Plaza, como segundo mecanismo de origen del SARS-CoV-2. Creo que por acá también hay unas, nuevamente decimos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que haber pasado entonces estando el virus en el hombre? De que tiene que formar su proteína de reconocimiento para el AC2. Bien, Andersen también, ya miren, recientemente da un tercer planteamiento de selección natural. Él propone que el proceso de mutación se ha tenido que llevar a cabo en un animal intermediario. ¿Y a quién propone Andersen como animal intermediario? Al pangolín. Entonces, Andersen propone de que la mutación para el origen de este SARS-CoV-2 se ha tenido que dar en el pangolín, ¿correcto? Pero mírenme, y esto es necesario también mencionar, recientemente he visto un artículo, no lo he revisado bien para que no me desanime, de que ya se tendría que dejar de lado al pangolín como un animal intermediario para el origen del SARS-CoV-2. Pero como les he manifestado, este artículo que acabo de leer ya está en edición, pero los datos que estoy presentando yo no lo puedo cambiar porque ya está en la revista, ¿no? Bien, ahora, pero por qué Andersen plantea de que este animal intermediario es el pangolín? Porque todos conocemos que los primeros casos aparecieron en los alrededores del mercado de Wuhan. Y justo en este mercado se comercializa al pangolín. El pangolín ya está, ya es un animal, no conozco bien sus, pero es comestible, ¿no? Es comestible de origen australiano y lo traen desde Australia, lo llevan a China. Miren, y otra cosa que es interesante, las mismas condiciones del mercado de Wuhan también se dan en Iquitos, en nuestro país, en Iquitos. Bien, y nuevamente, para que esto pueda suceder, tiene que haberse formado la proteína de reconocimiento, ¿no? Muy bien, pero ahora esto es lo mejor que yo puedo rescatar de lo que estoy informando. Si todo lo que he expuesto es cierto, entonces prácticamente desechamos la idea o el planteamiento de que el SARS-CoV-2 es de origen de laboratorio. Eso es un dato importante que, claro, yo lo he sacado como conclusión de todo lo que hemos hecho, de la revisión que se ha hecho, ¿no? Para escribir el artículo. Bien, ahora mírenme, ¿quién o qué procedimientos han hecho resurgir a la teoría lamarckiana? La epigenética, la genómica, la epigenética, y además también con el estudio de la genómica, la transcriptómica y la proteómica, todos estas herramientas técnicas han ayudado para que la teoría lamarckiana vuelva a relucir. Recuerden que la epigenética plantea de que factores externos modifican al ADN y que inclusive estos factores externos, al modificar al ADN, también lo pueden heredar. Eso es lo que la epigenética está demostrando, cosa que si esto hubiera sido planteado en la época de Lamarck, probablemente se hubieran reído, porque Lamarck decía que la jirafa ha obtenido su cuello largo porque como ya comenzó a comer las hojas del árbol y ya no alcanzaba las hojas, con el transcurso del tiempo tenía que ir estirando su cuello para alcanzar las hojas de la parte de arriba, ¿no? Pero bueno,
En ese entonces, pues, hasta cuando yo leí como estudiante esta propuesta, no era creíble. Es como si, por ejemplo, alguien que va a la sierra y regresa, después de un tiempo, regresa a la costa todo chaposo. Entonces uno va a decir, ah, sus hijos van a ser chaposos, ¿no? Eso es más o menos lo que planteaba Lamarck. Pero ahora sí hay caracteres externos que pueden hacer evolución. Las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Los virus ARN, bueno, nosotros conocemos que para el proceso de la aparición de la vida, antes de que aparezcan las células eucariotas, antes de que aparezca el ADN, la molécula que apareció fue el ARN. Existe la teoría del ARN, que plantea que el ARN fue primero que el ADN. El ARN tenía las funciones de autorreplicarse, tenía las funciones enzimáticas, ¿no? Entonces, pero cuando ya este ARN en el proceso evolutivo dio origen al ADN, el ADN fue el que tomó el mando de la replicación. Pero, ¿qué evidencia tenemos que esto puede haber sucedido? Por ejemplo, de que conocemos ciertos ARNs que tienen actividades catalíticas, las ribosimas, ¿no? Es la mejor evidencia de que los ARN han sido primero que el ADN. Bien, nuevamente reiteramos de que ya está demostrado que los virus pueden hacer intercambio de sus genomas entre ellos, ¿no? Y ya el más conocido es el virus de la influenza. Miren, Rivik en el 2008 me interesó esta referencia y también lo tomé como referencia. Los virus, los virus contienen unos módulos funcionales. ¿Pero qué son esos módulos funcionales? Son secuencias genómicas que como genes conservados van yendo o sea, lo acompañan a todo este proceso evolutivo. ¿Correcto? Miren, ahora, ¿cuál es el resultado de esto? De que actualmente nosotros podemos encontrar virus que genéticamente están relacionados, pero que fenotípicamente no se parecen en nada. ¿En qué se parecen solamente? Se parecen en que tienen estos módulos funcionales. Por ejemplo, los picornavirus. ¿Qué son los picornavirus? Son ARN de una sola hebra que infectan animales. Pero estos picornavirus tienen una relación genética con este grupo de virus, los comovirus. ¿Y qué son los comovirus? Son virus esféricos, ojo, de doble cadena de ARN y se replican en plantas. Entonces, estos dos virus no tienen ninguna similitud fenotípica, pero sí tienen similitud genómica. Y eso demuestra entonces que estos virus en algún momento han tenido que diverger. Y esto es el mejor planteamiento para decir que la teoría lamquiana funciona en el origen del SARS-CoV-2. Ya está demostrado, primero, ¿no? La célula eucariota tiene un proceso denominado modificaciones post-traduccionales. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de la célula eucariota. Después del proceso de traducción, este sistema, ¿qué es lo que hace? Tiene que rearreglar esta molécula que sale del ribosoma en forma lineal. ¿Para qué? Para poder hacerlo funcional. Puede hacer la conformación alfa, beta, ¿no? O sea, la conformación secundaria, terciaria, cuaternaria. Eso es lo que hacen estas modificaciones post-traduccionales. Bien, entonces también está demostrado que este mecanismo también lo hacen con los virus que están dentro de un huésped.
Por lo tanto, el virus, al ser modificado por este mecanismo, han sufrido cambio. Pero ese cambio no es por mutación, sino es debido a factores externos. Y eso es lo que plantea Lamarck. Existen evidencias sobre esto, ¿no? Por ejemplo, miren, las proteínas para que puedan implantarse en una membrana, en una envoltura, tienen que estar glicosiladas. Y una de ellas, para poner un ejemplo nada más, es la proteína espiga del coronavirus, la proteína S. El virus no puede glicosilar a su proteína S. ¿Quién lo glicosila? El huésped, mediante este proceso de modificación post-traduccional. Entonces, miren, por acá también vemos lo mismo, ¿no? Acá estamos viendo, ¿no? De que la glicosilación es importante para que esta proteína pueda anclar en la envoltura del mismo virus. Existen más evidencias, ¿no? Más evidencias que refuerzan de que el huésped también participa en la modificación del virus. Y sobre todo estas modificaciones van a permitir que el virus se vuelva más infectivo. Finalmente, bueno, existe mucho más datos. A ver, ojalá que este artículo ya salga publicado y podamos compartirlo. Pero de todo lo revisado en la bibliografía, yo he sacado las siguientes conclusiones. De que el origen y la evolución del SARS-CoV-2 o en el origen están participando las dos teorías, las teorías de la selección natural y la teoría de los caracteres adquiridos, también conocido como teoría adaptativa. Y tal como lo hemos estado explicando, ¿cuáles son esos procesos de selección natural que se tienen que haber dado? De que las mutaciones pueden haber ocurrido en el animal de origen, donde también en el mismo humano, y la otra en el huésped intermediario. Y ya también como conclusión podemos decir que el animal huésped originario es el murciélago y que si es que hubiera un huésped intermediario sería el pangolín. Y en cambio, ¿cómo participa la selección adaptativa? Mediante el intercambio de genes entre los virus y también la participación del huésped en la activación de las proteínas de ingreso. Por lo tanto, si estas teorías fueran corroboradas, de nuevo echaría por los suelos el planteamiento de que el coronavirus es un virus creado en el laboratorio. Muy bien, miren, les dejo esos pensamientos de Darwin, de Lamarck y de Pasteur. Y les agradezco